Bueno, cuando me hicieron la invitación a hacer esta ponencia, el tema, híjole, se me hizo bastante interesante lo que es este principio, que es el principio fundamental de nuestra actividad ya de manera profesional y la importancia del poder dar o mostrar un buen trabajo a nuestros clientes. Y más que a nuestros clientes, dar una presentación como profesionista, como representación de nuestra actividad profesional a comparación de otras instituciones. Me refiero a otras instituciones como parte de formación de un arquitecto. Esto yo de manera particular he visualizado muchos trabajos de diferentes instituciones que se ingresan a gestiones de trámite, ya sea municipal o a nivel estatal, aquí ya sea en el municipio de Querétaro o en el municipio de San Juan del Río como tal, pero nos toca estar revisando y checando proyectos a nivel de estado aquí en Querétaro y la deficiencia que muchos tenemos en el diseño, híjole, es bastante crítica en algunos aspectos. Entonces, por eso fue que me llevó a sacar esta pequeña charla, porque más que ponencia es una charla para que ustedes se den el tiempo para ver la importancia que tiene el diseño, realmente un buen diseño en un proyecto arquitectónico. Bueno, si la palabra de diseño se refiere a un boceto, a un bosquejo o un esquema que se realiza ya sea mentalmente o de manera visible en una representación gráfica o de manera tangible sobre papel. Antes de concretar en sí algo que tenemos en la mente, lo plasmamos sobre un boceto. El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, formas y funcionalidades. ¿En qué consiste un diseño en sí? El concepto de diseño suele utilizarse en un contexto de las artes, de la arquitectura, la ingeniería, otras disciplinas. En el momento del diseño implica una representación mental y posteriormente ya plasmarla en una idea en algún formato gráfico. Para mostrar la obra se plantea realizarla. El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra. Al diseñar debemos tomar en cuenta aspectos estéticos, cuestiones funcionales, cuestiones técnicas, para lo que se necesita el conocimiento y la investigación que permita encontrar las mejores soluciones para desarrollar el proyecto que se pretende crear. Como parte de lo que es el diseño, el dibujo arquitectónico se denomina al trazo o a la figura que se lleva a cabo sobre una superficie con una intención, pero por lo general se representa una imagen arquitectónica, que por su parte es aquello vinculado a la arquitectura, la especialidad orientada al diseño y a la construcción de edificios como tal, que es lo que nos conlleva a nosotros. Un dibujo arquitectónico como tal, por lo tanto, es un gráfico que pretende lograr una representación de una obra arquitectónica. Se trata de un dibujo técnico, ya que se realiza con un experto que aporta los datos necesarios para analizar, diseñar, construir o mantener un objeto en cuestión. Muchas veces cuando nos hacen, cuando la gente llega a minimizar nuestro trabajo, no se dan cuenta las cuestiones técnicas que nosotros debemos de llevar a cabo para el proceso tan solo de una fachada o tan solo de una planta arquitectónica, las mediciones que debemos de tomar, todo lo que debemos de tomar en cuenta para desarrollar un boceto. Hay veces que el cliente nos dice, con tan solo cambiar una línea, a ti no te cuesta nada cambiarme esto unos centímetros para acá, pero ellos no visualizan todo lo que implica el trabajo ya del cambio de un proyecto. Entonces, como tal, los tipos de dibujo arquitectónico que existen o que hemos visto, existen diversos tipos de dibujos. Los planos de arquitectura son esquemas desarrollados desde una perspectiva aérea para mostrar cómo se distribuyen los espacios a un nivel determinado de la construcción. Estos dibujos arquitectónicos pueden compararse como un mapa o un esquema. Desde un punto de vista técnico,
El arquitecto permite representar una sección de una construcción que nos permite ver los muros, las puertas, las ventanas, entre otras partes de los niveles en cuestión. Para las cosas que se encuentran debajo del nivel, en esta vista de la planta arquitectónica, que incluyen los suelos, los accesorios, las escaleras propias del nivel o plano, algunos casos también los muebles, todo lo que se hace por encima para hacer las vigas del techo, se suele representar con líneas punteadas. Esto hablando ya de planos arquitectónicos. El plano de la situación o el plano de conjunto, cuando los mismos exhiben las vías de acceso, los límites de construcción, además de otras estructuras individuales o agrupadas que se encuentran próximas a ella. Resulta la relevancia para el diseño. Muchas veces cuando hacemos lo que son proyectos hay muchísima falta de información en ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a proyectar, empezamos a bocetar, a bosquejar la idea que nos está transmitiendo el cliente. Entonces, el primer paso para lo que es el desarrollo del diseño es hacer una pequeña entrevista con el cliente para saber qué es lo que nos va, o qué es lo que, cuál es el planteamiento del problema, como así nos lo llegan a decir. A mí, como tal, yo no lo veo como un problema, sino como cuál es el planteamiento de del posible proyecto para solucionar o solventar la deficiencia de alguno de nuestros clientes. Entonces, lo que es el alzado como tal, ya como parte de nuestro proyecto arquitectónico, es la parte del dibujo arquitectónico que es posible la representación ya de una fachada. En este caso, gráfico sirve para la descripción de la apariencia externa o interna del proyecto o de la construcción, ya sea de frente o bien desde uno de sus costados. Este tipo de dibujo arquitectónico es el más frecuente en estos casos. La denominación de alzado se lleva a cabo teniendo en cuenta la dirección de los puntos cardinales. Por ejemplo, un alzado sur a la construcción de un lado que se mira hacia el sur, en términos propios de la geometría, un alzado de proyección ortográfica horizontal es un plano vertical, generalmente paralelo a uno de los lados. Las representaciones tridimensionales, los proyectos ortogonales y hasta las animaciones forman parte de un campo de dibujo arquitectónico que pueden desarrollarse a mano alzada, con cuyas utilidades también ya se pueden realizar por medio de una computadora. La finalidad es siempre lograr una representación gráfica y que el cliente en este caso sea el que llegue a entender más nuestro proyecto. Ya lo que es el proceso creativo, les decía, en la etapa de la metodología que permite la recolección de datos para el conocimiento y la comprensión del problema a resolver, permite una correcta toma de decisiones para el objetivo arquitectónico, sea factible e implementarlo. En este caso es tratar de tomar o de sacar la mayor parte de información del cliente. Siempre es bien importante que tengamos nuestra libreta de apuntes a la mano cuando vayamos a iniciar un proyecto y estar preguntándole a nuestro cliente todas las características, todos los gustos, si él ya tiene algo en mente, si él ya tiene algo pensado, porque si no hacemos este cuestionamiento a nuestro cliente, a lo mejor él tiene en mente un proyecto minimalista y nosotros le presentamos algo completamente diferente y esto va a hacer que nos den las gracias. Entonces, la información recolectada debe ser acotada por la utilidad de la misma. Para ello se realizará una serie de preguntas que determinen el valor de los datos de la comprensión del problema, evitando información que restrinja el análisis posterior. Por eso es lo que les comentaba. Tenemos que empezar a sacar información, el planteamiento del problema, o sea, empezar a saber qué es lo que necesita el cliente. Debe ser, ya después que tengamos eso, los cuestionamientos que tenemos que hacer o que podemos hacer es qué necesita, para qué lo necesita, para quién se necesita y para dónde se necesita. Obviamente todo esto va enfocado de acuerdo a la necesidad del cliente, comprender la claridad del problema planteado, así como los alcances del mismo. Determinar también el nivel de intervención arquitectónica o urbana, la planeación que tenemos que tener, definir el género del edificio, plantear correctamente el problema, permite llegar a solucionar de manera mucho más precisa con el proyecto.
Es necesario recalcar que el planteamiento del problema es el edificio o el proyecto, sino la problemática que será resuelta con la ayuda de un objetivo arquitectónico. Bueno, determinando las características ya intrínsecas como parte del desarrollo ya de lo que es el proyecto, ya entrando a lo que es el diseño como tal, se refiere a todo aquello que es propio de la demanda formulada, es decir, de la entidad o de la persona que se encarga del proyecto. En este caso, bueno, como arquitectos somos los que vamos a generar este concepto. La definición del proyecto que se resolverá el problema planteado con base en el desglose, la definición aislada de la palabra que conforma el planteamiento del problema. O sea, es tomar en cuenta todo lo que el cliente nos va a ir especificando. La conformación de la definición integral del problema planteado, las necesidades y espacios solicitados que viene siendo nuestro programa arquitectónico básico. Esto es importantísimo que lo vayamos anotando para saber qué espacios son los que el cliente nos va a ir solicitando. Después tenemos que ver los recursos económicos para saber el alcance del proyecto y qué tanto podemos meterle cuestiones de detalles materiales diferentes o ciertas características en la construcción. Hacer el análisis de elementos similares construidos. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer es hacer una analogía de acuerdo a lo que ya tengamos en nuestro programa arquitectónico, de acuerdo a las características del planteamiento del proyecto que tiene nuestro cliente en mente, nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis de elementos similares construidos. En este caso, la recomendación siempre se hace que se haga un análisis de manera local, un análisis de manera estatal y otro, perdón, uno a nivel estatal, otro a nivel nacional y otro a nivel internacional. Esto es para buscar el mejor proyecto, por así llamarlo, a nivel estado. De acuerdo a lo mejor nos piden una casa de interés residencial alto, es buscar las características que tenga esta casa dentro de nuestro estado. Ok, después es buscarlo, que este proyecto, cuál es uno de los mejores proyectos a nivel nacional y después buscar uno a nivel internacional. De acuerdo a las características, a lo mejor de espacios, podemos ir comparando materiales, texturas, podemos ir viendo las características, las dimensiones del mismo espacio y podemos llegar a hacer algún análisis de otros espacios que el mismo cliente no haya tomado en cuenta. Entonces, de acuerdo a esta recopilación de información, tenemos que sacar información de estos análisis de los usuarios que llegan a tener, de los visitantes que llegamos a involucrar en el proyecto, porque no solamente son para proyectos para las personas que residen o que radican en este espacio, sino es también ver si va a haber personas que van a llegar a hacer algunas actividades, por ejemplo, de jardinería, de aseo, la persona va a estar de entrada por salida y cosas así. Son cuestiones que también tenemos que estar tomando en cuenta para lo que es el diseño. Después lo que es el funcionamiento, definir los espacios que integran el edificio, el esquema de acuerdo a las áreas privadas y a las áreas comunes o de servicio. El desglose de las formas de los materiales, la estructura, los acabados, las aplicaciones, o sea, es también preguntarle un poco al cliente los materiales que son los que le agradan ir integrando en su proyecto para ir desarrollando después nuestra propuesta, nuestro anteproyecto. Después, teniendo yo todos los espacios y la experiencia sobre las sensaciones experimentadas por la solución interior del edificio, a lo que me refiero con esto es, nosotros hemos estado en muchísimos espacios, tenemos que ir visualizando, tenemos que ir sacando las características de cada espacio que nos vayan a pedir para saber determinar la cantidad de metros cuadrados que requiere para cada uno de estos elementos. Después vamos a ver la localización, la integración de propuestas con base en posibilidades ubicadas para la solución del problema. Determinar las formas planteadas de origen, refiriéndose a la existencia de una corriente, un estilo, una tendencia, una vanguardia, dentro de lo que es el proyecto o el terreno.
analizando lo que son las vialidades, por así llamarle, o el entorno del área del proyecto, podemos saber si la corriente es de algún estilo, si tenemos que preservar ese estilo. Y solo por mencionar un ejemplo, hay muchos pueblos mágicos ahorita donde esos pueblos mágicos tienen muchísimos espacios aún por construir, pero ellos ya se rigen por una imagen urbana. Entonces, si ustedes llegan como proyectistas y ustedes ya tienen alguna tendencia minimalista o tienen alguna tendencia que no conlleve a esta imagen urbana, no les van a autorizar el proyecto. Entonces, la importancia de hacer un análisis del sitio, de las tendencias de vanguardia que se están manejando, los materiales que se están utilizando para poder definir nuestro proyecto. Entonces, la determinación de características extrínsecas, por ejemplo, se refiere a todos los aspectos naturales del medio construido, social, productivo y demás aspectos de la realidad que se vinculan en mayor o menor medida con el planteamiento del problema. Lo que son los sistemas construidos a nivel urbano, analizando la base, la trama urbana, el crecimiento histórico, el sistema vial, el patrón de desarrollo. A nivel arquitectónico, la tipología predominante, analizando con base a formas existentes, elementos arquitectónicos predeterminados, lineamientos horizontales y alturas, sistemas constructivos, materiales acabados. A nivel de servicios públicos, analizar con base a servicios públicos básicos, servicios públicos alternos, criterios de calidad de los servicios observados. Es ver que nuestro proyecto se vaya a poder abastecer tanto, por ejemplo, de agua potable, servicio de drenaje, y electricidad, ya a lo mejor como servicios alternos puede ser lo que es telefonía, luz, televisión por cable, o internet. Ya ahorita en la actualidad ya tenemos otros beneficios como puede ser la telefonía o el internet de manera satelital, pero también los debemos de tomar en cuenta. Aunado a eso, también tenemos que ver lo que es el sistema natural. Tenemos que también empezar a tomar diseño en base a lo que es el clima, al asolamiento, a lo que es la precipitación pluvial, al tipo de suelo, a la temperatura que se va a desarrollar el proyecto, los vientos dominantes, la flora y la fauna del lugar, para tratar de respetar lo más que se pueda todo este entorno e integrarlos a nuestro proyecto. Esto es lo que hace un proyecto sostenible. Ya una vez tomando en cuenta esto, tenemos que ya hacer otro tipo de análisis que son las características sociales, la demografía, el nivel educativo, el nivel de ingresos, para poder ya pasar a nuestro anteproyecto. Una vez que ya llegamos a lo que es el análisis de sitio, por así llamarlo, empezamos a desarrollar nuestra propuesta tomando consideraciones de lo que es nuestro proyecto, tomando ya lo que es las anteriores características, que fueron las de el clima. Empezamos a hacer una propuesta a lo que es el asolamiento, indicándola siempre en nuestro proyecto. Lo que es el norte, los vientos dominantes, tomando en cuenta esto, va a bajar nuestros costos eh, de habitabilidad del espacio. Aquí ya, bueno, tenemos lo que es el proyecto arquitectónico ya como tal desarrollado, ya empezamos a hacer nuestro análisis de áreas, nuestros análisis de estudios, ya empezamos a desarrollar en base a todo lo que investigamos, a lo mejor determinamos lo que es el anteproyecto. Al cliente le llegamos a proponer algunos espacios adicionales que llegamos a ver en otros análisis que nosotros previamente llegamos a hacer. A lo mejor él nos hace la propuesta para una, dos, tres o cuatro recámaras, pero a lo mejor no tomaron en cuenta lo que son área o recámara para visita, recámara de servicio o cuestiones así. O ya en este tipo de proyectos, a lo mejor un baño para el vestidor, un área, una regadera externa
O sea, son elementos que el cliente a lo mejor no conoce, pero nosotros como arquitectos debemos de llevar o de proponer para que él lo autorice o no lo autorice. Lo que les decía es tratar de integrar nuestro proyecto a la imagen urbana, de acuerdo a las características del desarrollo o donde vayamos a plantear nuestro proyecto, tenemos que integrar el proyecto a este entorno. Entonces, ya como parte del análisis se refiere al estudio y a la investigación de los datos obtenidos, al diagnóstico con el objeto de distinguirlos, separarlos y ordenarlos hasta llegar a conocer sus principios o elementos. En la aplicación ya como tal, el programa arquitectónico, el diseño ya es el programa básico solicitado y aparte un programa arquitectónico ampliado por la investigación de acuerdo a todos los conceptos que llegamos a investigar de los casos, ya sea estatales, nacionales o internacionales, vamos a sacar una conclusión propia para nosotros, que es la que vamos a llevar a cabo para proponérsela a nuestro cliente. En base a este análisis que nosotros previamente hicimos, le vamos a lo mejor a decir, ¿sabes qué? En este espacio podemos crear o adicionarle algunos otros elementos más para poder llevar a cabo tu proyecto. Estos espacios te van a ayudar a beneficiar en este sentido y estos otros en este otro sentido. Muchos de los clientes en ocasiones se llegan a comportar de manera sigilosa, nada más nos empiezan a analizar para ver qué tanto conocemos, para que ver qué tanto llegamos a proyectar conocimiento. Si ellos llegan a percibir algo que nosotros vemos que llegamos a dudar, empezamos a generar cierta desconfianza para el cliente. Entonces, es importantísimo siempre hacer un análisis previo de todo lo que es la problemática de su diseño. Entonces, el programa arquitectónico ampliado es por la investigación, ya el programa arquitectónico definitivo es aquel que vamos a estar interactuando junto con el cliente para ver qué espacios son los que nos autorizó y qué espacios son los que no nos autorizó. Ya después de eso tenemos que sacar el nivel jerárquico del sistema, lo que son los diagramas de relaciones en base a lo que son diagramas de flujos, diagramas de relaciones de espacios, lo que es el diagrama de funcionamiento basándonos en lo que son los diagramas o recorridos de lo que es los espacios. Entonces, a una vez ahí ya empezamos a hacer lo que es el partido arquitectónico, ya empezamos a ver cómo vamos a hacer los recorridos, dónde va a quedar nuestro acceso, cómo tenemos que separar nuestras áreas privadas de áreas comunes para darle el beneficio al cliente. Una de los mayores deficiencias que tiene la arquitectura civil, esto yo le llamo, bueno, en algún momento nos enseñaron que la arquitectura civil como tal es toda aquella que una persona civil llega a hacer. No es tanto que un ingeniero o un arquitecto realicen, sino una arquitectura civil es aquella que una persona sin conocimientos, sin una especialidad o sin un análisis previo, desarrolla un programa arquitectónico y en esto empieza a ser un proyecto como tal. Entonces, una vez que ya empezamos a desarrollar nuestros espacios, generalmente damos forma al área, empezamos a sacar áreas basándonos a lo que es el equipo, el mobiliario que se va a emplear, el análisis de la operatividad del espacio, el dimensionamiento del espacio, ya sea en 2D o en 3D, empezamos a sacar ya lo que son gráficas de áreas, el resultado de cálculo de superficies totales en cada uno de los espacios que conforman los sistemas, calculando las superficies totales en metros cuadrados del usuario, de áreas de áreas comunes y de áreas privadas, calculando también áreas donde va a haber trabajadores o visitantes de acuerdo al proyecto. Entonces, en base a esto se empieza a hacer ya lo que es una zonificación, ya se empieza a determinar las áreas donde empezamos a subdividir los espacios. Una vez que se hizo
zonificación, ya posteriormente empezamos a desarrollar lo que es el concepto arquitectónico como tal. Entonces ya empezamos a ver componentes estéticos, empezamos a enunciar lo que es el estilo, la tendencia o la vanguardia que vamos a poner, el sello de nuestro por así decirlo, de nuestro despacho arquitectónico, los componentes que van a integrar el proyecto, lo que son los elementos arquitectónicos conjuntos fijos, móviles, a través de los cuales se conforma el objeto arquitectónico de materia integral, por ejemplo, muros, pisos, columnas, puertas, ventanas, seleccionando los posibles elementos a emplear de manera tangible. El comportamiento arquitectónico en sí lo podemos manejar de manera gráfica en algunos elementos jerárquicos dentro de lo que son espacios. Podemos sacar lo que son gráficas de orientaciones a asolamientos, vientos dominantes, les decía, lo que es la topografía, la trama, la orientación, las pendientes, las circulaciones, las aproximaciones peatonales y los recorridos vehiculares. O sea, todo esto dentro de nuestro proyecto tenemos que ir a hacer un análisis de recorrido. Recuerden que siempre tenemos que tomar en cuenta que los recorridos tienen que ser los menores posibles. Hace algunos meses estuve viendo algunos documentales donde Le Corbusier, en un proyecto de una casa habitación, literalmente Le Corbusier hizo el acceso principal en la parte frontal del edificio, pero el acceso vehicular y el acceso peatonal lo hizo en la parte posterior del edificio. Y en su momento le preguntaron del por qué había hecho esto. Y él dijo, yo voy a hacer que recorran todo mi proyecto antes de entrar que admiren todo mi proyecto antes de que entren a él. Entonces, ese puede ser un factor también para que ustedes puedan justificar ese proyecto, pero bueno, no todos somos Le Corbusier, tenemos que justificarlo perfectamente el proyecto, pero los recorridos de acuerdo a, entre menor distancia tengamos de un punto a otro, se supone que estamos optimizando nuestro proyecto. Entonces, ya después pasamos a la justificación de lo que es el diseño de proyecto, que vienen siendo los principios ordenadores, lo que son los ejes compositivos, los ejes perpendiculares, lo que son las tramas como tal, que llamamos la simetría, la organización y significado de las formas, interiores y exteriores, la transformación, lo que es la sustracción o la adición, las formas geométricas específicas que vamos a emplear, las articulaciones, espacios conectados entre sí y los espacios anexos, la proporción, la escala, el módulo, el equilibrio, la asimetría, el equilibrio dinámico en la planta y el volumen, el ritmo, la pauta, determinando la composición de nuestro volumen. Esto nos va a llegar a hacer una composición mucho más agradable. Y ya para esto, bueno, ya comenzamos a la realización del proyecto. Ya empezamos a trazar lo que es el proyecto de manera ya práctica. Ya empezamos a hacer lo que es el desarrollo de la propuesta. En esto vienen los planos, el proyecto arquitectónico, que está compuesto siempre por los planos arquitectónicos, las plantas arquitectónicos, lo que son las fachadas, los alzados. Las fachadas en sí son todas las que el proyecto determine. Regularmente un proyecto arquitectónico está conformado, que es lo que siempre nos dicen, o nosotros debemos de hacer bien en claro cuando un cliente se nos acerca, porque nos dicen cuánto me cuestan a mí los planos. Es bien importante que ustedes especifiquen, el proyecto arquitectónico consta de, y ya le digan, son planos arquitectónicos. ¿Cuáles son los planos arquitectónicos? Planta baja, planta alta, planta de azotea, planta de conjunto. Fachadas, todas las que tenga el proyecto. Cortes, mínimo son 2 cortes los que tenemos que estar dando. Entonces, una vez que ya especificamos que el proyecto arquitectónico emplea o consiste de las plantas arquitectónicas, fachadas y cortes, ya estamos dejando bien en claro que ningún proyecto de instalaciones, un proyecto estructural,
incluye o va dentro de nuestro proyecto arquitectónico. Eso ya son planos secundarios que regularmente siempre se cobran aparte. Bueno, ya una vez teniendo todo esto y teniendo claro, ya desarrollaron su proyecto, voy a retomar algo que muchos de nosotros llegamos a cometer muchos errores. La proporción, relación de correspondencia entre las partes del todo, eh, o entre sí, varias cosas relacionadas entre sí en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etcétera. Como ejemplo, tomamos siempre las proporciones del cuerpo humano. Y ahí por eso metía la antropometría, estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano. Siempre nosotros vamos a desarrollar nuestros proyectos basándonos a lo que es un ser humano. Siempre va a ser un proyecto que se va a determinar, sea el que sea, la mayor parte, quien va a determinar este proyecto es una persona. Tenemos que considerar mediciones, tenemos que considerar todo lo que son las medidas, reglamentos que nos determinan medidas mínimas, máximas para ciertos espacios. Entonces, por eso en algún momento mencioné eh, los conocimientos o la investigación previa. En todo el país en sí nos rigen reglamentos. Está el reglamento de construcción de manera puntual. Tenemos un reglamento de construcción en la Ciudad de México. Hay un reglamento de construcción casi para todos los estados que están, que están regidos por el reglamento de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes empiezan a tomar en cuenta el reglamento de la Ciudad de México para hacer sus diseños, no van a tener ningún problema para que estos pasen en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, ya basándonos a esto, a los reglamentos, a las mediciones que tenemos en cuanto a medidas mínimas de acuerdo al confort, quedamos que el confort no es más que la movilidad apropiada del ser humano dentro de un proyecto. Entonces, teniendo ya lo que es la proporción, sabiendo lo que son las medidas mínimas y máximas, porque también hay un máximo permitido, no es que sea un tope, pero es el máximo a lo mejor que nos puedan decir en cuanto a proporción de acuerdo al espacio desarrollado. Entonces, en esto me refiero, por ejemplo, un acceso para una casa de interés social regularmente nunca va a ser el mismo del tamaño de un acceso para una casa de interés medio y mucho menos para el acceso de una casa de interés residencial. Una de las cosas que, por ejemplo, yo siempre he estado en desacuerdo, desafortunadamente, con gobierno federal, y eso he hecho algunas menciones en cuanto tengo la oportunidad, es de que Infonavit hace algunos años, y me refiero a hace algunos años, hace 20, 25 años, realmente hacía casas apropiadas para la familia. Ahorita ya las casas de Infonavit son realmente, híjole, con perdón de la palabra, son ridículas, son casas exageradamente pequeñas. La antropometría que están usando, no sé cómo se estén basando para que desarrollen recámaras tan pequeñas, donde dos personas puedan realizar actividades independientemente de dormir. No, son espacios muy, muy reducidos y no apropiados para el cuerpo humano, tanto que nos llegan a generar un estrés que es muy, muy incómodo estar en esos espacios. Y ahorita a lo mejor, el mejor ejemplo que tuvimos o pudimos tener es en esta pandemia, muchas de las familias que tienen casas muy, muy pequeñas son las familias que, híjole, tuvieron mucho más problemas en cuanto a su desarrollo dentro de su área de estar. Entonces, a lo que iba, les decía, de Infonavit está autorizando mediciones muy pequeñas para casas realmente pequeñas con espacios mínimos. Como arquitectos no nos tenemos que basar a medidas de Infonavit, tenemos que estar tomando medidas confortables, tenemos que estar tomando medidas de desarrollo apropiadas para que nuestro cuerpo no se estrese dentro de ciertos espacios. No sé, hay mucha gente que también tiene problemas en espacios cerrados, en espacios muy confinados,
Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tomar en cuenta un, una persona, un individuo, por lo menos para poderse desarrollar sin que se sienta invadido en su espacio, necesita 1 metro cuadrado. Estando parado, yo necesito 1 metro cuadrado para sentirme en mi propia área de confort. Entonces, imagínense, si yo coloco ya ahí una cama, coloco lo que es un mueble, empiezo a reducir mi área de confinamiento. Entonces, lo que requerimos es 1 metro cuadrado promedio para que yo me pueda desarrollar. Áreas, por ejemplo, de circulación, nos miden o nos piden desde 75 centímetros para poder desarrollar esa circulación. Lo más apropiado es que ustedes diseñen 90 centímetros como mínimo y lo tomen en cuenta. Va a haber ocasiones en las que es muy complicado desarrollar con estas medidas, pero traten de apegarse lo más posible a 90 centímetros como medida mínima y no 75 centímetros. Recuerden que siempre tenemos mediciones para todos los espacios, mediciones para puertas de baños, mediciones para puertas de recámaras, mediciones para puertas de acceso. Entonces, basándonos a estas mediciones que se supone mediante un análisis antropométrico, se determinaron cuáles eran las medidas apropiadas para sacar esas medidas comerciales. Por ejemplo, aquí vemos una casa. Esta casa es una casa apropiada para un interés medio, que ojalá y realmente así fueran las casas de Infonavit para un interés social. Son casas donde se pueden desarrollar, sin problema, estamos hablando que es una casa de 3 a 4 recámaras, tomando en cuenta que abajo tenemos una recámara para personas ya a lo mejor con cierta edad. Bien, en el siguiente ejemplo quise ilustrar esta casa. Son medidas apropiadas, son medidas no tan pequeñas, son medidas donde nosotros vamos a ir desarrollando nuestro hábitat de manera confortable. Entonces, tenemos el compromiso de estar diseñando lo que son los proyectos de manera apropiada. No debemos más bien desperdiciar espacios. Todos los espacios que estemos desarrollando, tenemos que sacar mediciones antropométricas, tenemos que sacar mediciones de confort sin llegar a desperdiciar este espacio, porque recuerden, cada metro cuadrado de construcción tiene un costo y si ese metro cuadrado de construcción no se emplea, entonces es un gasto innecesario. En esta casa, por ejemplo, ya ilustré se ilustra una casa de un solo nivel, pero con ciertas características. Ya son casas mucho más grandes, espacios que requieren ya una extensión en metros cuadrados en una planta, solamente en una planta, mucho más grandes. Una de las situaciones que hemos venido analizando es en otras partes del planeta se ha ido reduciendo el área de convivencia. La familia ha ido disminuyendo. Cada vez son menos los espacios arquitectónicos que se están adaptando. Una de las tendencias que ahorita nosotros tenemos que estar adaptando es que nos tenemos que ir adecuando a las tendencias, desafortunadamente, de los cambios que se están generando. A raíz de lo que es la pandemia, la arquitectura sufrió una adecuación. Ahorita ya los espacios se tienen que estar pensando un poco más grandes para la movilidad y el confinamiento que se llegue a tener en algún momento. Entonces, la necesidad que tenemos ahora ya realmente de crear espacios mucho más útiles se está viendo mucho mayor. La gente, a partir de este confinamiento, empezó a tener la necesidad, ahora sí, de que alguien o el profesionista desarrolle su proyecto, porque ellos mismos se dieron cuenta que cuando desarrollaron o ellos proyectaron, no pensaron en muchas cuestiones
que ahorita se dieron cuenta que no son factibles. Ok. Una vez ya teniendo entonces nuestro proyecto arquitectónico, empezamos a hacer lo que es el plano, empezamos a hacer nuestra propuesta de fachadas, empezamos a hacer nuestra propuesta arquitectónica, pero esto no es suficiente. Tenemos que darle las calidades, tenemos que colocarle toda la información correcta a nuestro proyecto. Información que requerimos como mínima. Hay normas técnicas de dibujo arquitectónico que debemos de conocer. En la Ciudad de México tienen una. Cuando ustedes vayan a ingresar planos a la Ciudad de México, necesitan conocer cuáles son los lineamientos en cuanto a calidades e información técnica que debe de llevar su plano para poderlo ingresar a cada alcaldía en este caso. Ya la presentación de nuestro proyecto a nuestro cliente, bueno, esa es una. La presentación de nuestro proyecto puede ser como la que tenemos ahorita en la imagen. Puede ser bastante vistosa, puede ser bastante agradable, pero no es nada técnica. Esta información que nosotros le presentamos a él es para que él la pueda entender. Ya la información que nosotros vamos a desarrollar para poder generar un plano constructivo ya lleva mucho más especificaciones técnicas, pero también con esto tenemos que llevar ciertas calidades. En este proyecto lo que quise, bueno, en esta imagen, lo que quise mostrar es una imagen monocromática, cómo se pierden calidades, cómo se pierde, se ve muy integrado lo que es el proyecto. Igual, aquí ya muestra un poquito más la calidad del proyecto y el aprovechamiento literalmente de nuestro plano. Entonces, el proyecto que nosotros estamos vendiendo tiene que ser pulcro, tiene que ser impecable, tiene que tener todo lo que un profesionista le puede brindar. Aún cuando nosotros acabamos de salir de la escuela, en este caso, bueno, lo comento, seguimos aprendiendo. Yo, desde que salí de la carrera hasta el día de hoy, sigo aprendiendo, sigo conociendo más, me sigo preparando para poder brindar un mejor servicio y poder entregar mejores resultados en cuanto a una propuesta arquitectónica. Entonces, el aprovechamiento también de nuestros planos al momento de entregarlos se ve mucho mejor distribuido en espacio, aprovechándolo al 100%. Entre menos espacios tengamos en un plano que se entregue en blanco, se va a ver mucho mejor. Y aparte, va a ser mucho más legible. En la siguiente imagen lo que les quiero mostrar es presentaciones para clientes. Cómo los clientes, ya esto es de manera técnica, cómo lo pueden desarrollar. Pero cuando incluimos ya modelos en 3D, el costo de un proyecto es diferente. Entonces, para llegar a estos, hasta estos puntos, ya pasé yo todo el proceso de desarrollo. Ya pasé yo lo que es el análisis de lo que es la entrevista con el cliente, las características de los espacios que me determinó. Ya me dio todos los espacios o las necesidades que tenía y ya le propuse a lo mejor yo una, dos o tres más, de acuerdo a lo mejor él de las tres que yo le propuse me autorizó solamente una o dos, las incluyo en el proyecto y empiezo a desarrollar. En base a eso ya empiezo a acotar, empiezo a colocar lo que son cambios de nivel, empiezo a colocar escala humana, empiezo a colocar líneas de corte, empiezo a colocar ejes, empiezo a colocar cortes, empiezo a colocar el mobiliario, empiezo a colocar el número de peldaños, el nombre de los espacios, los metros cuadrados, el nivel de piso terminado, lo que son las áreas verdes, empiezo a darle calidades a muros, empiezo a darle calidades a ventanas, o sea, empiezo a personalizar el proyecto. Esto es el resultado ya de ciertos años o recorrido de propuestas, de entregar proyectos y proyectos y proyectos y estarlos, híjole, yo regularmente siempre digo la palabra vivoreando, porque es la palabra correcta y no es una crítica destructiva.
Todas las críticas que lleguemos a hacer, tómenlas como críticas constructivas. Es para que ustedes aprovechen los errores que nosotros cometemos, ustedes ya no los vuelvan a cometer. Y siempre hay que procurar hacer exposiciones de nuestros errores de manera muy, híjole, prudente, pero esto es para evitar que otros cometan los mismos errores que nosotros cometimos durante nuestro proceso de formación. Entonces, esto nos va a dar un resultado de una pulcritud en el desarrollo de nuestro diseño. Al momento de entregar nuestro proyecto, nos va a dar otra presentación por completo. Entonces, les decía, en el proyecto arquitectónico, que es hasta donde llegamos con el alcance de aquí, lo que son las propuestas y modelos de 3D no irían incluidas. Estas serían punto y aparte. Ya si ustedes quieren darle esta presentación a sus clientes, híjole, es punto y aparte. Hablando de costos, esto tiene otro costo por separado, ya que nos implica mayor tiempo en el desarrollo de nuestro proyecto. Y bueno, ya como conclusiones, la importancia de un buen diseño forma parte de la antropometría y la proporción del proyecto, tomando en cuenta el cuerpo humano como principio de diseño para un espacio de desarrollo de una actividad determinada por el mismo ser humano. Y bueno, hasta aquí es la charla que quería tener con ustedes. No sé, si tenga tiempo para seguir platicando un poquito más ya fuera de la presentación y estarles comentando lo que son los principios de diseño y la mayor parte de los errores que llegamos a tener como diseñadores de espacios habitables. Sí, adelante, arquitecto. Ok, bueno, miren, una de las cosas que regularmente siempre habíamos tenido o desarrollamos siempre cuando vamos a empezar nuestra vida profesional, siempre nos casamos con la idea de que saliendo vamos a ser nosotros los mejores arquitectos. No les quito esa intención, siempre vamos a ser los mejores o siempre pretendemos ser los mejores, pero desafortunadamente afuera vamos a encontrar a clientes, a gente con unas intenciones no tan apropiadas para ustedes. A lo mejor van a empezar a minimizar las actividades que regularmente nosotros tenemos, como por ejemplo cuando nos dicen, hazme un dibujito para meterlo a proyecto, para meterlo a plano. Desde que nos empiezan a decir, hazme un dibujito, ya es una falta de respeto, es un plano. A ustedes les está costando un proceso de formación para poder desarrollar ese plano. Entonces, en primer punto, no es un dibujito, es un plano. Por eso la importancia de que ustedes cumplan con toda la información técnica de ese plano para que al momento que se lo entreguen al cliente vea que realmente es un instructivo de cómo construir su casa, no es un dibujito de cómo construir su casa. Entonces, respeten los protocolos que existen de dibujo, respeten los espacios arquitectónicos o las medidas apropiadas para el desarrollo de una actividad. Todo esto va de acuerdo a una actividad. Cuando muchas veces nos dicen, híjole, necesito que me desarrolles un local comercial. Ok, el cliente de manera muy general dice un local comercial. Y ya nosotros tenemos que preguntar, ¿qué actividad o qué comercio es el que se pretende que rentes para ahí? Porque también eso es esencial. Muchas veces solamente desarrollamos espacios cuadrados, un baño y ya. Y va a haber ocasiones en que ese espacio es cerrado, ese baño, híjole, está confinado, no tiene ventilación. Y si ese espacio es para un área de comida, híjole, peor tantito, porque se nos va a empezar a encerrar lo que es el calor. Y muchas cosas así. Entonces, la importancia de empezar a preguntarle a nuestro cliente, ¿para qué va a hacer ese espacio? ¿Qué
qué actividades son las que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, una vez que ya tenemos esa entrevista con nuestros clientes, empezamos un proceso nosotros creativo para desarrollar áreas que sean funcionales dentro de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero? Hace exactamente un par de semanas me tocó estar en una entrega de un proyecto de una casa habitación campestre a nivel residencial. Me estuvieron mostrando 4 o 5 propuestas. Había algunas muy interesantes, había otras, híjole, que tenían muchos puntos de oportunidad, porque realmente las casas, había unas que eran de 550 metros cuadrados de construcción en un solo nivel, había otras que eran de 600 metros cuadrados en 2 niveles, había una que estaba bien resuelta y era de 390 metros cuadrados. No tenía de más, no le hacía falta más, era justa para lo que se estaba proyectando. Y la diferencia en metros cuadrados implica costos de operación. Entonces, es bien importante que en cuanto ustedes empiecen a diseñar, vean los metros cuadrados de proyección que están sacando, porque esto va a implicar un costo promedio. Y si los costos que le van a dar después a su cliente por el desarrollo que ustedes hicieron no es el apropiado, no les van a comprar el proyecto o no se los van a pagar. El cliente, cuando ya son clientes con ciertas características o ciertas necesidades, son mucho más exigentes. Regularmente siempre empezamos nosotros diseñando proyectos de casas habitación. Recuerden que terminando su carrera, teniendo ya lo que es la cédula profesional, la recomendación es que busquen una certificación como perito o como DRO para que puedan ustedes accesar al siguiente nivel y puedan ustedes llegar a construir los proyectos que ustedes están diseñando. Porque una vez que terminamos la carrera, nos acreditan como diseñadores, nos acreditan ya para poder generar espacios habitables, pero esto no nos acredita para poder construir en muchas partes de la República Mexicana. Para poder construir nos piden una acreditación como perito o como director responsable de obra. Entonces, terminando lo que es su carrera, les digo, les recomiendo que busquen esta certificación. Una vez que ya tenemos ese proyecto logrado que les decía de una casa habitación, es analizar siempre los reglamentos de construcción de acuerdo a dónde vayan ustedes a diseñar. Es importantísimo también ubicar siempre todas las instalaciones de manera grupal. Cuando vayan a diseñar ustedes, se supone que ya les tocó haber desarrollado proyectos integrales, proyectos con instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, lo que son instalaciones especiales. Cuando desde que empiezan a diseñar su proyecto, empiecenlo a visualizar de una manera inteligente, de una manera ya integral, aunque les pidan solamente el proyecto arquitectónico, piensen en cómo van a hacer la instalación hidráulico-sanitaria, piensen en cómo van a hacer la instalación eléctrica, porque muchas veces me ha tocado a mí resolver proyectos que contratan a otros arquitectos para que les realicen solamente el proyecto arquitectónico. Y muchas veces estos arquitectos hacen lo más fácil y desarrollan una planta arquitectónica bastante apropiada, sin problema alguno, pero al momento de hacer instalaciones es bastante complicado desarrollar sus proyectos. Es lo que muchas veces los ingenieros nos dicen a los arquitectos. Nosotros diseñamos en el aire y ellos tienen que poner ese aire que algo lo sostenga.
Entonces, desde que empezamos a desarrollar un proyecto, en que empezamos a diseñar un proyecto, tenemos que estarlo viendo que sea realmente construible. Espacios, empiezo a desarrollar un espacio de una recámara, ver el mobiliario que requiere esa recámara, que requiere una cama king size, una cama queen size, una cama matrimonial, una cama individual o dos camas individuales, dos camas matrimoniales. Empiezo a generar las áreas de desarrollo, que le voy a colocar un centro de entretenimiento, le voy a colocar un escritorio, le voy a colocar un desayunador. Ok, ahí empiezo ya a sacar metros cuadrados de diseño. Que le voy a colocar un closet. ¿Quién o para quién es esa recámara? ¿Un niño, una niña, un adolescente, un adulto, un hombre, una mujer? Cada elemento tenemos necesidades diferentes, tanto de espacio como de habitabilidad. La recámara de un niño siempre va a ser diferente a la recámara de una niña. Regularmente las recámaras de las niñas son más grandes, el closet puede ser más grande y los niños lo que solamente necesitan es mayor espacio para desarrollo, para jugar. Claro que si tomamos en cuenta que no vamos a determinar el uso de la recámara, lo vamos a manejar como de manera genérica, entonces desarrollamos de manera muy puntual circulaciones generales. Entonces, yendo a esto a lo que quiero ir, de ahí ya parto yo para sacar los metros cuadrados de mi recámara, de una recámara. A lo mejor la recámara que determiné fue para un niño de manera general, pero la familia tiene 3 hijos. De ellos, 2 son niños y una es una niña, pero solamente me piden 3 recámaras. Entonces, va a ser la recámara para los padres, la recámara para la niña y una recámara para 2 niños. Entonces, ahí empiezo yo a generar espacios mucho más amplios. Como van a ser 2 camas individuales, la recámara de los niños la tendría que estar haciendo apropiada para que se coloquen estos 2 muebles. Entonces, a partir de ahí ya saco yo los metros cuadrados de construcción de la recámara, ya saqué los metros cuadrados de construcción de los espacios como la sala, la cocina, los baños, el patio de servicio, y ya empiezo a generar un número. Este número tiene que ser apropiado a la necesidad de construcción y a los intereses económicos del cliente. Entonces, de ahí la importancia de lo que es el diseño y la proporción de sus proyectos en términos económicos. Y ahora sí, quiero nada más rematar lo que es la charla con el de que ustedes aún ya hayan terminado, síganse preparando, sigan interactuando, sigan conociendo. Yo sé que saliendo muchos de ustedes se van a comenzar a trabajar. Lo que les va a dar o lo que les dio la escuela solamente son los cimientos. Ahorita, a partir de que terminen ustedes el ciclo de preparación, van a empezar a construir los muros de su carrera. La formación o los cimientos ya los tienen. Entonces, les deseo mucho éxito. Ahora que ya están por salir y que si nos encontramos en el camino, nos podemos saludar.